Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el ángulo de presión en una leva seguidor, presentado por Diego Alejandro Mortegui, Diego Alexander Chaparro y Cristian Duván Vargas. El ángulo de presión phi es el ángulo entre la dirección del movimiento velocidad del seguidor y la dirección del eje de transmisión, mostrado ahí en la figura de la parte derecha. Cuando phi vale cero, toda la fuerza transmitida se convierte en movimiento del seguidor y ninguna en velocidad de deslizamiento. Cuando phi vale 90, no habrá movimiento del seguidor, ya que esta leva va a tenderse a trabar, ya que va a tener cargas laterales excesivas en el seguidor. Así que para este ángulo phi tenemos un rango desde 0 hasta 30 grados, o en su defecto desde 0 hasta menos 30 grados. Excentricidad. En la mayoría de los casos leva seguidor nos encontraremos que el eje de desplazamiento y el centro de la leva no se encuentran alineados, lo que llamaremos excentricidad, que está definida como la distancia perpendicular entre el eje de desplazamiento y el centro de la leva. Cuando estos se encuentren alineados, lo consideraremos como un caso especial donde la excentricidad será cero. Es posible escribir una expresión para la velocidad del centro instantáneo I24 en función de la velocidad angular de la leva y el radio v del centro de la leva al centro instantáneo I24, donde S es el desplazamiento instantáneo del seguidor en el diagrama, y ese punto, su derivada, dada en unidades de longitud sobre segundo, es decir, la velocidad. Esta relación denota que la distancia b al centro instantáneo I24 es igual a la velocidad del seguidor en unidades de longitud por radial. Es posible expresar la distancia b en función del radio del círculo primario, r sub p, que lo encontramos aquí, y la excentricidad e, por medio de la construcción mostrada en la figura. Al oscilar el arco del radio r sub p hasta cortar el eje de movimiento del seguidor en el punto D, se define la longitud de la línea D del eslabón efectivo 1 a esta intersección, la cual es constante para cualquier radio de círculo primario seleccionado R sub P. Los puntos A, C y 2, 4 forman un triángulo rectángulo cuyo ángulo superior es el ángulo de presión phi y cuyo cateto vertical es S más D, donde S es el desplazamiento instantáneo del seguidor. En este triángulo, C es igual a B menos su excentricidad. Esto es igual a S más D por la tangente del ángulo de presión. La distancia B es igual a la distancia entre S más D por la tangente de phi más la excentricidad. La velocidad es igual a la distancia S más D por la tangente de phi más la excentricidad. Esta distancia a la que nos referimos en la ecuación de la velocidad es la raíz del radio del círculo primario al cuadrado menos la excentricidad al cuadrado. Por tal razón, llegamos a la expresión para nuestro ángulo de presión, que el ángulo de presión phi es igual a la cotangente de la velocidad menos la excentricidad sobre la distancia s más la raíz cuadrada del radio del círculo primitivo al cuadrado menos la excentricidad al cuadrado. Aquí podemos observar un ejemplo de una leva seguidor, en el cual podemos observar en el diagrama de elevación de nuestra leva que va desde 0 hasta 90, en su rango de subida, y de 90 a 180 en su ciclo de bajada. Podemos observar en la barrita roja nuestro ángulo de presión, como varía de 0 hasta 30 en su ciclo de subida, y desde 0 hasta menos 30 en su ciclo de bajada. Para observar bien cómo aumentar o disminuir este ángulo de presión, vamos a verlo a continuación.
Para optimizar el rendimiento de la leva podemos considerar las siguientes recomendaciones. Incrementar el tamaño del círculo base de la leva. Modificar el esquema de movimiento del seguidor. Esto lo podemos lograr disminuyendo la magnitud de desplazamiento del seguidor o incrementando ángulo de la leva para la elevación o el descenso del seguidor. Esto quiere decir que se necesiten más grados para que la leva llegue al final del ascenso o al final del descenso. Otra recomendación es disminuyendo la excentricidad en el caso de que se requiera dejar el mismo tamaño de la leva. Muchas gracias, esperamos que hayan entendido todo. Hasta la próxima. Muchas gracias.